Mis hermanos, no sé, ustedes dentro de todo lo que han aprendido, dentro de todo lo que han visto y de los que leen mucho la palabra de Dios, se han encontrado de pronto con muchos reyes que leemos ahí en Primera, Segunda de Reyes o Primera y Segunda de Crónicas o Samuel inclusive, y vemos que hay muchos reyes que andaban dentro de los caminos y dentro de los no caminos del parte del Señor. La prédica que el Señor hoy me está permitiendo compartir es una prédica que habla acerca de uno de los reyes que para mí ha sido el mejor rey. ¿Se pueden imaginar de quién es? ¿David? No. Les voy a mencionar otro rey que para mí hizo las cosas de tal manera que ese rey hizo que las cosas fueran diferentes en su nación. No tuvo temor, fue un hombre que verdaderamente hizo cosas grandes para Dios, ni siquiera para él, sino para Dios. Un hombre que fue muy temeroso de Dios, y esa es la invitación que traigo hoy para todos y cada uno de ustedes. Que aprendamos de este rey a ser muy temerosos de Dios, porque cuando nosotros somos muy temerosos de Dios, encontramos una actitud diferente. Empezamos a medir las cosas de otra manera y empezamos a actuar de otra manera, y hace que nuestro corazón tenga ese temor. Muchos podemos decir: ay, ¿qué cristiano hay que no peque? Pues tal vez ninguno o ninguno. Pero podemos decir que hay cristiano que haga esto o aquello que nos represente y que verdaderamente para nosotros pueda ser ese ejemplo a seguir. Que verdaderamente podamos decir, o que les digan a ustedes: oiga, me gusta la forma en que usted hace las cosas y me gusta ese espíritu que hay en usted. En usted hay un espíritu diferente. Y este es un rey que hizo eso. Los voy a contextuar un poquito en el ambiente histórico que ese rey tenía en ese momento. Su abuelo, malo, pero no malo, re malo. El nombre de su abuelo era Manasés. El nombre de su padre. Bueno, este Manasés fue tan malo que por la misericordia de Dios pasó algo y pudo como restaurar un poco, pero sin embargo fue tanta la maldad que Dios mismo se encargó de cobrar precio por todo esto. Otro rey, su padre, Amón, malo delante de Dios, no tanto como Manasés, pero malo. ¿Ustedes se acuerdan de un rey que se llamaba Ezequías? Ezequías era el tatarabuelo de este hombre que les voy a mencionar, que se llama Josías. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tantas cosas que suceden? Si Ezequías era bueno, ¿cierto? Porque Ezequías hizo muchas cosas grandes por el pueblo de Israel y ante Dios. Si Ezequías fue tan bueno, ¿por qué un hombre como Manasés fue tan malo? Y un hombre como Amón también fue malo. ¿Y por qué este rey que se llama Josías? Y si me acompañan por favor a la palabra en Segunda de Crónicas 34, veamos algo que Dios hace en la vida de este rey y que ha hecho seguramente en la vida de muchos de los que estamos aquí, y ojalá fuera todos de los que estamos aquí, porque verdaderamente ser un hombre como este es para que usted y yo seamos un hombre como este. Dice en Segunda de Crónicas 34, verso 1, Segunda de Crónicas 34, verso 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Versos más atrás dice que Manasés reinó
muchos más años de los años que reinó Josías. Entonces uno entra de pronto en contradicción, pero ¿por qué reina un hombre malo tanto tiempo? ¿Y por qué un hombre bueno, que estoy hablando yo que es bueno, ahorita lo vamos a ver, reina tan poco tiempo? ¿O por qué lo que les voy a seguir diciendo, por qué sucede esto en algunos y por qué no sucede esto en otras personas? Pues mi hermano, déjeme decirle que solo Dios podría darnos la respuesta. Pero Él tiene un propósito para todos y cada una de las cosas que Él hace. Y realmente su propósito, así lo escudriñemos, así lo busquemos, no nos lo va a revelar acá. Tal vez cuando estemos en el cielo nos lo revelará. Pero hay algunas cosas que Dios hace que no son secretas para Él, no son reveladas a nosotros. Pero es una condición misma de Dios en su naturaleza, que al final de los tiempos podríamos decir era para bien. Digamos, ya después de conocer esta historia podríamos decir, reinó tan poco tiempo por esto y por lo otro, que al final esperamos poderlo hallar y que cada uno de ustedes lo descubra. Dice, de 8 años era, segunda de Crónicas 34:1, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y cuando ustedes dicen 8 años, ¿qué me puede enseñar uno de 8 años? Un niño de 8 años, ¿qué tanto puede temer el nombre de Dios? Teniendo ese antepasado o ese antepasado que verdaderamente eran malos. ¿Ustedes creen que uno puede aprender de unos padres malos, o sea, de lo bueno resultar algo malo? O como dice un conocido y viejo refrán, ¿cuál la madre, tal la hija? Si ustedes me acompañan por favor en Ezequiel 16:44. Y estamos hablando de que no toda la palabra tiene todos los refranes, pero este sí lo tiene. Este dice, he aquí el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál la madre, tal la hija? ¿Cuál la madre, tal la hija? Entonces, ¿qué? ¿Josías merecía ser como Manasés o como su padre, Amón? ¿Será que merecía ser como el abuelo o merecía ser como su padre? De pronto sí debería ser eso, como Amós y como Manasés. Pero ¿por qué él no lo fue? Y hay una respuesta para todo eso. Dios tenía un plan y Dios ya lo había escogido a él. Y vamos a ver después, más adelante, que Dios ya efectivamente lo había escogido a él. Entonces, cuando decimos, y vuelvo y otra vez y digo lo que siempre digo, Dios tiene su propósito y Él sabrá qué hace con su propósito y cómo hace con cada uno de nosotros en su propósito. Dios escoge a las personas como quiere, y algunos podrán decir, no, pero eso no es justo, porque si ya está determinado que esa persona sea así por Dios y otros está determinado que esa persona sea de otra manera por Dios, ¿cómo nos va a castigar o cómo va a castigar al malo y cómo va a bendecir o dar justo premio al que es justo? Pero Dios tiene su propósito y Dios sabe por qué hace cada una de esas cosas, y eso es una de las tal vez de las razones que muchas veces aquí nos han explicado. Dios hace sus cosas de acuerdo a lo que Él decida. Y lo hace de esa manera porque en Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Y quién de nosotros puede pararse delante de Dios y decirle, espera, Señor, tal vez eso no es lo que deberías hacer? Yo tengo como más conocimiento tal vez que Dios para poderle decir esas cosas. Y si fuera así, entonces podríamos decir, entonces ¿por qué en mi vida he visto tanto desastre? Usted no se ha preguntado, de pronto uno a veces le dice, Señor, eso no debe ser así, pero debe ser así o así. Y si fuera así, entonces, ¿por qué mi vida
tiene tantas situaciones que han dado reversa? ¿O por qué tu vida y mi vida tiene situaciones que no quisiéramos haber pasado? Situaciones en las que no quisiéramos haber estado. Muchos de nosotros vemos que nuestras situaciones no son cómodas. A veces nos roban, nos asaltan, tenemos conflictos con nuestros vecinos, tenemos conflictos hasta con nuestros mismos hermanos, tengo conflictos con mi esposa, tengo situaciones que no nos agradan. Entonces, si tuviera tanta sabiduría como para yo poderle decir a Dios, no haz esto, no haz lo otro, ¿por qué me suceden a mí esas cosas? Dios es soberano y Dios sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y Dios, en medio de su prudencia o en medio de su paciencia para todos y cada uno de nosotros, realmente no nos ha cortado. Porque a muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, era para por las cosas que he hecho, ya me hubiera cortado. De las cuales obviamente me he arrepentido y he cambiado mi rumbo. Pero yo le digo, Señor, tú has sido verdaderamente muy misericordioso, porque delante de ti yo he hecho peores cosas de las que han hecho hombres grandes y poderosos. Muchos decimos y hemos criticado, ¿cómo se le ocurre a Pedro haber negado a Jesús, sabiendo que lo conocía y estaba ahí, que lo miró de frente? Pero yo les digo, ¿cuántos hemos sido ese Pedro? Que tenemos más conocimiento después de tanta palabra que hay, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Cuántas cosas hemos nosotros hecho que verdaderamente a nosotros hubiéramos podido decir, ya era para que estuviera cortado? Pero Dios es misericordioso. Por eso dice en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y eso lo digo porque verdaderamente Dios es el que te está enseñando. Mire, en este momento Josías no había recibido palabra de parte de Dios, porque en ese tiempo, a diferencia de ahora, en ese tiempo la palabra de Dios no estaba como la tenemos ahora nosotros. Oye, cómprate tu Biblia y lee la palabra de Dios. En ese tiempo no era así. En ese tiempo más que todo era que uno se pasaba la tradición del otro hablando acerca de Dios y tenían como tal, sí, la palabra de Dios, que ahorita lo vamos a ver, cómo se encuentra esto. Pero realmente tú y yo tenemos una ventaja muy grande acerca de la palabra. Y Josías en ese momento estaba siendo guiado, era por Dios. Un hombre que verdaderamente guiado por Dios. Eso es lo que tú debes ver en tu vida. ¿Estoy siendo yo guiado por Dios? ¿Como verdaderamente lo debo hacer? ¿Estoy siendo yo ese hombre que Dios quiere que yo sea cuando yo sí he tenido la oportunidad de leer la Escritura? Y si tú no lees la Escritura, cada 8 días aquí se da una palabra que es una palabra viva. Es una palabra que te enseña, es una palabra que te muestra. Yo creo que ninguno de los predicadores, especialmente el pastor que da la palabra, vino hoy y se le ocurrió una palabra y te la da en 5 o 10 minutos y se pone a hablar de todo lo que tiene que hablar de esa palabra simplemente porque se le ocurrió. No, aquí hay una preparación de todos y cada uno de los pastores a nivel mundial, especialmente en esta iglesia, porque yo conozco la trayectoria de nuestro pastor y sé que es una persona muy estudiosa. No sé si todos ustedes escuchan el devocional de la mañana que envía el pastor. Pues bien, mire que yo estaba escuchando esa predicación del día viernes y hay una palabra que y la traigo aquí, 1 Juan 2:27, que habla acerca de lo que es y le pasó a Josías y que nos está diciendo, oiga, estúdiela. Dice, pero la unción, 1 Juan 2:27, que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, el Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Esto no es lo mismo que está diciendo el Nuevo Testamento a lo que estábamos hablando ahorita en el Antiguo Testamento en Jeremías 31, 33, que por cierto, pues también está en Hebreos 10, 16, dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El mismo Espíritu Santo a ti y a mí nos enseña la palabra diariamente. Pero ¿para quién aplica esto? Esto no aplica para todos. Esto solamente aplica para aquellos que verdaderamente en su corazón han decidido seguir y servir a un verdadero Dios. Yo no sé si a ti te ha agradado eso. Yo no sé si verdaderamente tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído, o no sé si verdaderamente estás aquí porque me siento obligado, o porque me dicen tengo que ir, o porque, bueno, hoy es el día de ir. Ojalá, en el nombre de Dios, pido a Él que tú seas una persona que ha venido porque el Espíritu Santo y la necesidad de la palabra de Dios, como dice aquí en 1 de Juan 2:27, que el Espíritu Santo te haya traído para que Él enseñe todas las cosas que son verdaderas y que no son mentiras. Esa es la palabra que debe habitar en cada uno de nosotros, y venir aquí con el agrado, con un corazón que verdaderamente esté dispuesto a recibir, a llenarse de esa palabra y a vivirla. No es recibirla sentadito, juicioso, de pronto, y salgo de esas puertas y se me olvidó qué fue lo que me dijeron. La palabra poco a poco, yo sé que poco a poco te va alimentando, y ojalá esa palabra que te va alimentando sea una palabra que los lleve a ustedes y les muestre, como a Josías le mostró, todas las cosas que tenía que hacer. Ese espíritu, ese celo que te mueve para la palabra de Dios, sea la que te lleve a hacer cosas y a estudiar y escudriñar esa palabra y a entenderla y aplicarla en tu corazón. Ese espíritu, esa sed, esa justicia que empieza a aplicar a ti fue la misma que le pasó a Josías en 2 de Crónicas 34, verso del 3 al 7. Lo voy a leer para que miremos algo que empezó a hacer en la vida de este hombre. Dice: a los 8 años de su reinado, o sea, ya teniendo 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. En este tiempo, si ustedes se dan cuenta, en el verso 6 dice que lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Estas eran provincias que pertenecían al reino de Israel, y este era un rey de Judá. ¿Se acuerdan en los tiempos de Salomón? Después de Salomón, el reino se dividió: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y estos eran reyes de Judá. De hecho, no tenían ningún tipo de autoridad civil, pero sí autoridad moral,
religiosa para poder ejercer ciertas cosas en este tiempo. Porque en este tiempo el pueblo de Israel ya había sido hecho cautivo por el rey de Asiria, y ya la gente que habitaba aquí, por eso en otros textos habla del remanente de Israel, era un pueblo que se había quedado, que no se lo habían llevado a todo cautivo. Por eso Josías hace algo que verdaderamente a nosotros nos debe llamar la atención. Josías hace lo que no debería hacer, pero por amor a Dios lleva esa limpieza hasta esos sitios que habían sido maldición por causa de reyes como Joroboam, rey de Israel, que en Betel y en Dan creó varias abominaciones para que allí adoraran a Jehová. Lo hizo con un propósito que para él era sano, pero realmente era abominación para Jehová. Él lo hizo, Josías llevó esa limpieza también a esos lugares que no debería haberlo hecho. Yo me conformo solo con que sea Judá. Cualquiera podríamos decir esto, pero había tal celo en la vida de Josías por la palabra de Dios y por su cumplimiento, que llegó hasta esos lugares y bien apartados de Judá para que eso se diera. Sin embargo, después de esto, después de tener ese celo por la palabra de Dios, no se quedó allí. Algo más había en las cosas de Josías. En segunda de Crónicas 34, del 8 al 9, entonces voy a contextualizar un poquito más rápido esto para que lo podamos discernir más rápido. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés, de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Esto me muestra que verdaderamente había gente de la parte de arriba de Israel que venían a Jerusalén porque tenían también temor de Jehová. Estaban dentro de un imperio asirio, pero ellos iban a Judá o a Jerusalén a recibir de Dios y pagaban ese diezmo, o daban ese diezmo, o daban la ofrenda, como usted lo quiera llamar. O sea que des en cuenta que es bíblico. Aprovecho ese comercial del diezmo y la ofrenda. De todos, depende que en su corazón esté eso. Bien, pero ¿qué hay aquí? Eso quiere decir que en el corazón de un hombre que apenas podría tener 20 años, había organización, había un espíritu superior, había una gerencia de lo que tenía que hacer. En su corazón había este tipo de cosas. A él nadie se lo había enseñado seguramente en ese momento, y si se lo enseñó, tuvo que haber sido un sacerdote. No lo menciona la Biblia, lo supongo yo. Pero hay cosas que Josías estaba haciendo y que nosotros nos decimos, no, sí, muy bonita la historia, pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo en las cosas y en el camino del Señor? Tal vez nos estamos quedando quietos, o necesitamos, como este hombre, reformar y revolcar nuestra mente y nuestro corazón para que verdaderamente salgamos un paso adelante y empecemos a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. O estamos muy cómodos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, sin decir en un solo momento, Dios mío, gracias, como para que alguien nos escuche y diga, ¿usted es cristiano? No me había dado cuenta. Es bueno que las personas que están a nuestro alrededor en cierta medida, de una u otra forma, se den cuenta de que verdaderamente nosotros somos de Dios, para ver si de pronto Dios nos permite alcanzarlos, pero es nuestra labor, no de Dios. Nosotros debemos proclamar el nombre del Señor en donde estemos, y Josías lo estaba haciendo de una manera especial. En la palabra de Dios, si ustedes se dan cuenta, cuando están leyendo grandes reyes, buenos reyes, y desafortunadamente lo digo,
los textos de esos buenos reyes o de esos buenos hombres no son tan largos. Se les dedica medio capítulo o un capítulo. Tienen que hacer unas reformas o cosas grandes como para que se le dedique a algo. En cambio de los malos hombres, sí muestran todas las malas cosas que se hacen, pero todo eso tiene un propósito. Ese propósito es para que nosotros veamos, no tengo que irme por ese lado. Mire todo lo que hicieron y cómo les hizo Dios. No tengo que irme por ese lado. Ustedes cuando ven la historia, por ejemplo, de Isaac, Isaac fue un hombre que se portó rectamente dentro de Dios, dentro de los caminos del Señor. Y sin embargo, tuvo que esperar 24 años, o 20 o 24 años, si me corrigen, para que Rebeca pudiera tener el hijo que él tanto deseaba, porque también era estéril. Y dice la palabra que oraba constantemente por su esposa. No desfalleció. Pero si ustedes se dan cuenta, la historia de Isaac no menciona muchas cosas más. De estos hombres como Josafat, Ezequías, Josías, menciona suficiente como para que nosotros podamos tener celo de buscar esa palabra de Dios y seguirlo a Él. En Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas 34, de 14 al 15, vamos a entender algo que nosotros deberíamos entender. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Ustedes se pueden imaginar todo ese tiempo que ese libro había estado guardado? Durante el reinado de su padre Amós y de su abuelo Manasés, donde la palabra de Dios no fluía, donde no se leía, donde no tenía la fortuna de tener o pasar como ahora estamos nosotros haciendo. Verso 15, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán, como buen dirigente que era y diligente, pues no se quedó con el libro guardado, sino que con temor, en el verso 19 al 28, dice que se lo mostró y leyó Safán el libro delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Ese es el verso 19 de Segunda de Crónicas 34. Y mire lo que hace Josías. O sea, leamos la palabra de Dios, pero vamos más allá. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Azarías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salún, hija de Ticba, hijo de Arjas, guardadora o guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ojo con la respuesta, porque ahí muestra que efectivamente algo había en el corazón de Josías, porque Dios como tal estaba mostrando que lo había escogido. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos,
provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por cuanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, por cuanto tú y yo oímos. Acuérdese que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Tú y yo ya hemos oído la palabra de Dios. Tú y yo ya hemos escuchado muchas palabras de Dios. Si no la has oído en tu casa, la hemos oído en este lugar. Tú y yo no tenemos excusa alguna de desviarnos de un comportamiento que Dios ha querido que tú tengas. Yo sé que el Espíritu de Dios a todos los que lo hemos recibido, a Jesucristo en nuestro corazón, habita en nosotros y nos pone ese celo. Yo sé que es así porque la palabra lo dice, no porque yo me lo inventé, ni porque yo lo crea porque sí. Entonces, en la palabra de Dios que tú has recibido en tu casa o aquí, no te da derecho a no tener excusa alguna para no portarte como Dios quiere que tú te portes. Tú debes de dejar todas esas cosas que nos dice Pablo que debemos dejar y que Dios nos ha dicho que debemos dejar. Todas esas cosas que Jesús nos dijo que debíamos dejar. Tú y yo las tenemos que dejar. En un principio era el decálogo de la ley de Dios. En un principio. De ahí se derivan muchísimas leyes que el Señor las dio. Y las dio a través de Levíticos, las dio a través de Deuteronomios, las dio a través de la palabra de los evangelios, donde Jesús mismo lo hablaba. Lo dice a través de Pablo, lo dice inclusive en Apocalipsis, lo dice en todas y cada una de las palabras que tú leas en este libro. Este libro no es un libro solamente que hay que leer y gracias Dios, hoy mira bien. Gracias Dios porque hoy entonces leí un salmo, el Señor me protege. No, no es así, porque si es el caso, a muchos no nos pasaría lo que nos pasa diariamente. Soy protegido, puedo pasar por un sitio, no me va a pasar nada. No, porque sí nos pasan cosas. O voy en un sitio y pasa algo, Señor, pero no estaba protegido. No, Dios tiene un propósito. Sí estamos protegidos, pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito el Señor te lo explica si Él quiere, y si no, cuando estés en el reino de Él de pronto entenderás todas las cosas. Pero esas son las cosas del Señor. Tienes aquí la palabra dada, 66 libros que hay que leerse, del primer versículo de cada libro hasta el último versículo de cada libro, de estos 66 libros, para que aprendamos verdaderamente la palabra de Dios y no confrontemos a Dios como muchos de pronto lo podemos estar confrontando. Sí, hay días en que amanecemos entristecidos, adoloridos con las situaciones que nos pasa. Hay veces que nos confrontamos delante de Dios
Hay veces que las situaciones no son fáciles, pero en oración yo sé que el Espíritu Santo nos redarguye y nos exhorta para que verdaderamente lo busquemos de Él de la manera que es y entendamos que en nuestras vidas Dios tiene un magnífico y poderoso plan, que no debemos dejarlo de lado simplemente porque nos ha sucedido algo que creemos que no nos debía haber sucedido. Dios está ahí, siempre ha estado ahí con todos y cada uno de nosotros. Dios no nos ha dejado solo, siempre ha estado guiándonos y ayudándonos, pero cuando nosotros en nuestro corazón endurecemos, obviamente empezamos a decir: Señor, yo tengo el control. Y siempre debemos dejar el control a Dios de todas y cada una de las cosas. No creer ni querer hacer las cosas como nosotros queremos. Miremos lo que dice en el siguiente versículo, del 29 al 33. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová el pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y tengan cuidado de esto. E hizo que se obligaran. O sea, no solamente él las iba a guardar, que en su corazón estaba ya escrito que las iba a guardar, sino que deseaba guardarlas de todo corazón y quería hacerlo porque ese era su corazón, sino que hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, o sea, todos los que pertenecían al reino que él dirigía, al reino de Judá. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Todo el tiempo que él vivió. Mis hermanos, la obligación del pastor es dar la palabra de Dios y tratar de mantener a su rebaño, al rebaño que Dios le permite liderar, que no se aparten de la palabra de Dios. Esto es lo que está haciendo Josías. Se compromete él, al igual que su pastor de esta iglesia y de todas las iglesias sanas de sana doctrina, a guiar a su pueblo con todo su corazón y con toda su alma, poniendo la palabra de Dios por delante, y tratar de que todos y cada uno de nosotros verdaderamente, con temor y temblor, sigamos esa palabra, buscando a Dios de todo también, de todo nuestro corazón. Y mientras que esto suceda, las situaciones de nosotros como siervos de Dios, mientras que esto suceda, será la mano protectora de Dios sobre nosotros, primeramente sobre la cabeza que nos dirige, pero también sobre nosotros. Por eso es que nosotros como siervos de Dios debemos orar por nuestros líderes, debemos orar principalmente por nuestros pastores o por nuestro pastor, para que Dios permita que haya dirección en su corazón. Una dirección que solo Dios puede colocar a través del temor y temblor que Él nos da con su palabra. Y debemos hacerlo así. Mire, nosotros debemos determinar que esto sea así. El pastor lo determina. Y si me acompañan a la palabra en Job 22, 28, dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme,
y sobre tus caminos resplandecerá luz. Si tú determinas en tu corazón, así como lo hizo Josías, en su corazón, a seguir verdaderamente estas palabras que el Señor ha puesto, si determinas en tu corazón verdaderamente a servirle como debe ser, no como yo quiero, no como mi Biblia me dice, o sea, mi pequeña Biblia me dice, porque a veces nos creamos una pequeña Biblia en nuestra mente de que yo acepto esto y no acepto lo otro. Pero si tú verdaderamente determinas en tu corazón seguir estos libros como ahí lo dice que es, guardarlos en tu corazón y buscar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, resplandecerá la luz de Cristo en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, las cosas que un hombre como Josías logró en un pueblo tan idólatra son las mismas cosas que a ti y a mí nos pueden suceder. Por ejemplo, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. No se apartaron, como lo acabamos de leer. Y si tú me acompañas a la palabra en 2 de Crónicas 35, 18, dice que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes, levitas y todo Judá e Israel. Que no era parte del pueblo que él tenía que gobernar, pero vino con él toda esta multitud por temor a Jehová. Los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén, cuando los hombres ven a un líder que verdaderamente marcha en los caminos del Señor, todos se juntan a él por temor, porque ven una respuesta de un Dios grande y poderoso, se juntan a él. Y eso fue lo que le pasó a Josías. Y creo que Josías, y digo que fue la Pascua más grande porque hubo otra Pascua también que lo hizo Ezequías, pero es que el número, póngale, no está allí, pero se los voy a leer. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en un número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Para todos los que se hallaron presentes. Antes, para que se celebrara la Pascua, cada uno tenía que llevar lo que ofrecía. Pero el rey tenía tal corazón y tal disposición en su corazón y en su mente que pagó la Pascua de todos, por decirlo de esa manera. A ti y a mí, este rey que fue lo que hizo Jesús, este rey puso el cordero tuyo y mío para que se celebrara la Pascua. Bueno, de ese tiempo puso el cordero para que se celebrara la Pascua y de cada uno de los que iban. Jesús fue el cordero tuyo y mío que pagó el precio. De cada uno de nosotros pagó el precio en la cruz. Él fue el sacrificio tuyo y mío. Josías puso el precio de todos y cada uno de los habitantes allí para que ninguno se tuviera que esforzar ni preocupar. Él lo pagó. Esto no lo habían hecho ninguno de los anteriores reyes. Por eso es que no se había celebrado una Pascua tan grande donde todos estuvieran incluidos, ninguno estuviera excluido. Esta es una figura mesiánica acerca del Señor que nosotros debemos tener en cuenta cuando leemos la palabra de Dios. Esto, y si me acompañan a Segunda de Reyes, verso 23, Segunda de Reyes, verso 23, capítulo 23, perdón, Segunda de Reyes 23, verso 25 dijo: no hubo otro, y verdaderamente como reyes no hubo otro rey como él, no hubo otro, como no hubo otro Jesús, ni lo habrá antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma
y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Mis hermanos, la invitación está para ti y para mí, a que verdaderamente nosotros seamos ese Josías, que verdaderamente sigamos la palabra de Dios como Él quiere que nosotros la sigamos, no dando tibiezas, no haciendo las cosas a medias delante de Dios, sino que con un corazón valiente, esforzado, como dice aquí, con un corazón verdaderamente que le sirva, con un corazón limpio, con una fe no fingida y con una grande misericordia, estemos delante del Señor para verdaderamente exaltar el nombre de Dios. Porque tú y yo estamos aquí es para exaltar verdaderamente el nombre de Dios, no para hacer las cosas a medias. Yo muchas veces digo, ¿qué podemos hacer nosotros o teniendo la facilidad de estar en un sitio congregados, de estar en un sitio como este recibiendo una palabra, decidamos irnos a otro lado a hacer lo que no debemos hacer? O nos confundamos en las cosas que tenemos que hacer delante del Señor. Hace un rato les hablaba qué tanto yo comparto en mi sitio de trabajo, qué tanto yo comparto en mi sitio de estudio, o qué tanto yo comparto en cualquier lado en el que estemos, de que verdaderamente somos hijos de Dios. A veces podremos oír palabras como dice, ¿es que usted es hijo de Dios? Sí, no se haga el tonto porque señales hemos dado. Si a Jesús le hicieron muchos desplantes, a nosotros, ¿qué más no nos harán? Pero sin embargo así haya temor. Josías no tuvo temor, era un chinito de 8 años que no sabía ni siquiera qué era ser rey, pero no tuvo temor de lo que había porque el Espíritu de Dios lo estaba guiando y se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Tal vez a ti el Espíritu te ha dicho muchas veces cosas que hagas y por la pereza o porque no te agrada o porque parece que no es, o es que de pronto no les agrada a los que están alrededor o a los compañeros de estudio o de trabajo no les agrada mucho, no las hago. No, la invitación es ¿a quién debemos seguir primero? ¿A Dios? ¿Agradarle a Dios o agradarle a los hombres? Debemos agradarle primeramente a Dios, y no importa si los demás me dicen esto o me dicen aquello, Dios está primero, porque a Él es el que le tengo que dar razones y respuesta. Mis hermanos, Dios les bendiga. Cerremos nuestros ojos, por favor, y oremos. Amado Padre, Dios de toda gloria, a ti te quiero dar las gracias, Padre precioso, porque tú has sido bueno y fiel para con nosotros en todo este tiempo. Ayúdanos, Dios y Padre nuestro, verdaderamente a poder alcanzar a los demás a través del propósito que tú tienes en nuestra vida. Que no seamos medrosos ni acobardados porque tal vez no somos los líderes en ese lugar o porque tal vez no tenemos la voz como para impactar a otros. Pero tú nos das la voz, Padre. Y tú nos das la palabra viva y eficaz que nosotros debemos dar para que tu palabra sea la que se mueva en medio de lo que nosotros estamos haciendo. Porque nosotros no somos los que convencemos o hablamos, eres tú a través de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tú sí nos utilizas como ese instrumento que puede llegar a otros. Ayúdanos, Señor, a que ese instrumento no se marchite, a que ese instrumento, Padre y Señor mío, tenga celo de esa tu palabra, Padre y Señor. Que podamos ser estudiantes con gozo y alegría de lo que tú nos enseñas para poder llegar a otros con palabras vivas y eficaces. Que tu presencia viva sea, Padre y Señor mío, en cada uno de mis hermanos aquí en este lugar, para que llenen, Padre y Señor mío, su boca de palabras de exhortación, de edificación, palabras de edificación a otros, Dios, para que otros corazones puedan ser transformados a través de la palabra que has puesto en nuestros corazones, oh mi Señor. Mueve estos espíritus, Padre y Señor mío, así como tú moviste el espíritu de Josías, a pesar de que tenía antecedentes de sus
progenitores, Dios, llenos de maldad. Pero tú hiciste algo diferente en él y en este pueblo. Gracias, Señor, porque mantuviste a este pueblo con vida hasta que él murió. Y de ahí para adelante ya cumpliste eso, Padre y Señor, lo que tú tenías dispuesto. Gracias porque él fue la salvación tal vez para muchos en ese tiempo, en ese pueblo, donde muchos, Padre y Señor mío, tuvieron temor de lo que tú estabas poniendo, mi Señor. A través de un hombre, muchas vidas fueron cambiadas. Como yo sé que a través de tu palabra implantada en cada uno de nosotros, podemos transformar vidas y llenar corazones, Padre, que están adoloridos, cansados, atribulados, que están próximos a dejarse morir. Pero tú eres el que lleva la palabra, tú sabes lo que haces. Gracias por cada corazón que ha escuchado esta palabra, mi Señor, y quiere transformar su mente y su corazón para servirte. Gracias por el Espíritu que tú colocas en cada uno de nosotros, Dios, para que tu propósito sea cumplido. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.